El tema de esta mañana va a estar basado en una pequeña carta del Nuevo Testamento que se llama Filemón. Y quiero que usted me acompañe y la encontremos. Filemón es una de las cartas que se consideran, no están ni dentro de las generales, diría yo, ni tampoco en las, algunos la incluyen en las pastorales, otros las incluyen en la del cautiverio, pero yo llamaría a la carta de Filemón, que está antes de Hebreos específicamente. Antes de Hebreos está Filemón. Es un solo capítulo y son 25 versículos, es bien pequeñita, no es grande. Yo la llamaría la carta personal. Es la carta personal que alguien diría, ¿cómo se les ocurrió a los padres de la iglesia, en la edad patrística que se llama, en el siglo I, incluir una carta personal? Incluir dentro del canon de los 27 del Nuevo, una carta con 25 versículos, un único capítulo, 25 versículos, algo muy privado, muy personal, hasta cierto punto diría yo, un poquito vergonzoso, porque esta carta del apóstol Pablo a Filemón va a narrar un pleito. Va a hablar acerca de un problema que se suscitó en la tan joven y reciente iglesia fundada por Pablo. Bueno, por el Señor, el Espíritu Santo y obviamente Pablo, que es el perito arquitecto de la iglesia. Tal parece que el Espíritu Santo, indudablemente fue así, pero tal parece que la razón por la cual estaban incluyendo un problema entre personas, tal vez no era en sí el problema, sino que tal vez la enseñanza mayor era cómo resolverlo. Y yo creo que por ahí tenemos entonces una cuota de sabiduría de parte de Dios, mostrándonos una historia que nos va a dar una enseñanza sobre cómo resolver un pleito. Así es que hágame el favor de codear al que está a la par suya y dile: esta prédica es para ti. No sea volteada, hermana Marina, voltea y dígale así a su esposo: mi hijo, para ti es esa prédica. Voltéese a la mamá con la hija, ahí voltéese. Esposa, sabe que le va a costar un poquitillo, pero aunque sea con el piecito, hágale así. Hoy te va a hablar Dios. Vamos a estar hablando acerca del pleito que hubo entre Filemón y su siervo o su criado llamado Onésimo. Solo para documentar un poco y poner el contexto dentro del cual esta historia se dio, más o menos estamos hablando del año 61 después de Cristo. En su tercer viaje misionero de Pablo, luego que ya él había instituido las iglesias y todo, Pablo es arrestado y llevado a Roma, preso. En la Biblia aparecen dos encarcelamientos de Pablo. Uno aparece precisamente este que estamos viendo dentro del contexto dentro que él le va a escribir, porque él le va a escribir Pablo a Filemón desde la cárcel. Esto es más o menos el año 61, 62, pero un par de años después, en el 64, Pablo es nuevamente arrestado, porque Pablo es arrestado debido a que lo llamaron un incitador, lo llamaron un rebelde, un guerrillero contra el sistema romano. Y figúrense que quienes lo acusaron a Pablo fueron los de su propia raza, de su religión, los judíos.
porque decían que Pablo no respetaba la ley de Moisés, que Pablo no se sometía, no se sujetaba. Entonces, hasta llegaron con Pablo los principales de la sinagoga y le dijeron, y algunos también sabios de la iglesia, le dijeron: mira, Pablo, estás demasiado peleonero contra Moisés, no te pelees contra Moisés, y tú sabes que Moisés es como el mayor legislador de todo el Antiguo Testamento. ¿Por qué te peleas con él? Haz una cosa, Pablo, vamos a pedirte de que rapes a algunos que hagan voto de nazareato, ve al templo, ve y ofrece una ofrenda. Y esto más o menos estamos hablando del capítulo 21 del libro de los Hechos al capítulo 28. Todo lo que les estoy diciendo yo en 2-3 palabras está en el libro de los Hechos, capítulo 21 al capítulo 28. Entonces viene Pablo y hace caso y lleva, hace algunos les hace el corte de pelo, la flap top, los corta así, ¿verdad? Con la número 2 y lo dejan peloncitos a todos. Luego hace un voto, va y ofrece sacrificio y participa de las reuniones. Pero no satisfechos los fariseos, todavía lo impelen, y para que él diga que él está como arremetiendo contra el sistema, y van y todavía se quejan con él a pesar de que él hizo ese sacrificio. Bueno, la cosa es de que a Pablo se le complica el asunto, y las malas lenguas, las malas intenciones, las astucias y argucias de los fariseos hacen que a Pablo lo lleven a la cárcel y le empiezan a dar una su buena macaneada, como era antes en nuestro país. Se recuerda cuando lo metían a las perreras. Yo no sé si usted de qué época es, pero en mi tiempo yo me acuerdo que todavía estaba un poco lo que era el tema de la guerrilla, y cuando en los barrios estaba uno jugando pelota, aparecían aquellas perreras de la PN. Se recuerda que de la Policía Nacional, ¿verdad? Y tenían unas jaulas atrás y habían unos Maverick, unos carritos Maverick negros, azules, que no tenían placas, y subían a los patojos, y después aparecía pues o golpeado o torturado, y en el peor de los casos, en nuestra bella Guatemala, que ahora ya firmó su tan añorada paz, aparecían muertos. Y los que entramos a la universidad en la década de los 80 recordarán también de que fue muy convulsivo, quemaron personas. O sea, hubo unas cosas aquí en Guatemala que son cuántos años de un proceso de guerra, 40 años, ¿verdad? 30 años fueron, 30 años duros, difíciles de la guerra aquí en Guatemala. Pero solo se los menciono para darle un contexto. Ahora bien, resultado y fruto de todo eso, entonces a Pablo lo meten a la cárcel. Pero lo que no sabía la gente, cuando lo estaban pegando, le estaban golpeando y le estaban azotando, Pablo dice: ¿y por qué me pegáis vosotros siendo yo un ciudadano romano? Se volvió un lío porque no podían ellos golpear a un ciudadano romano. Entonces contra Pablo se disminuye el azote, y Pablo de alguna manera entonces lo llevan con menor hostigamiento, al punto de que el fruto de su primer encarcelamiento a Pablo lo llevan a un arresto domiciliar y le alquilan una casa, y Pablo vive ahí solito. Y llegaba alguien seguramente de vez en cuando a hacerle su limpieza, llegaba alguien a hacerle su comida, y seguramente muchos de los hermanos y de la iglesia que estaba en Roma se turnaban, no se turneaban, ¿verdad? No de turneo, se turnaban para poderle llevar su comida. ¿Usted alguna vez le ha tocado vivir fuera de su casa y ser huésped? De este lado, ¿alguien le ha tocado alguna vez ser huésped? Aquí casi todos, ¿va? ¿Por qué se han ido de sus casas? Aquí en medio, ¿alguna vez le ha tocado a alguien ser huésped? Sí, yo vivo en mi casa con mi marido y todavía soy huésped. No le estoy hablando de sus situaciones, por eso va a haber una reunión de parejas aquí en la iglesia. Pero les ha tocado, lado izquierdo, ¿alguien le ha tocado ser huésped? ¿Verdad que uno no tiene total libertad? Uno no puede prender el radio a toda hora, no lo puede poner la música a toda hora, está limitado. A veces las horas de comida, se incluye el hospedaje y comida, uno pues tiene que estar a cierta hora, si no pues ahí le dejan su platito tapado y usted tiene que calentarlo en el microondas y ahí cenar. Pues Pablo estaba algo así en ese arresto.
Usted me va a decir, pastor, pero ¿y qué tiene que ver eso con el pleito? Permítame, si le estoy dando el contexto, no se me desespere, no se me desespere. En ese ínterin que Pablo estuvo en arresto domiciliar, pasaron 2 años que él estuvo en una casa alquilada y ahí recibía gente. Y él les predicaba desde esa casa, convirtió la casa alquilada en una mini iglesia. Muchas iglesias de Roma, o muchos grupos en casa, o familias en casa, porque Pablo en la carta a Filemón va a hablar de Apia y Arquipo, que eran 2, qué nombres tan raros, ¿verdad? Así que ya tienen ustedes inspiración cuando tengan su hija, hermanas, pónganle Apia. Y si tienen su hijo, pónganle Arquipo. ¿Verdad? Buenos nombres, son bíblicos. Como la gente dice que poner nombres bíblicos, le pusieron Nerón a un jovencito, ¿verdad? Y Caín a otro muchacho y Rahab a una a su hija, ¿verdad? Pero como son bíblicos, pues no todos los nombres bíblicos son buenos. Pero Pablo tenía la tranquilidad y la certeza de que en unos meses lo iban a sacar libre, y así fue. Luego de que él estuvo un tiempo en esa casa alquilada, lo dejaron irse unos meses para que él, y de hecho Pablo, según leemos en sus viajes misioneros, porque solo Pablo hizo 3 viajes misioneros. ¿Cuántos viajes misioneros hizo Pablo? 3. Algunos teólogos creen que hubieron 4, porque Pablo hizo un 4 viaje, pero no se toma en cuenta el viaje a Roma cuando fue encarcelado, porque no fue un viaje misionero. Iba como preso él. Se recuerda cuando se lo llevaron en aquel barco y que casi se hunde el barco y había un viento llamado Euroclidón y ellos llegaron a buenos puertos y que tiraron todas las cosas y por poquito se mueren. Allí iba preso Pablo. Pero en ese espacio de tiempo en que Pablo salió del arresto domiciliar, pasó unos meses hasta que lo vuelven a capturar usted. Algo así como aquí en nuestro país, ¿verdad? Que hay un alcalde allá por no sé dónde es que lo meten y lo sacan, lo meten y lo sacan, ¿verdad? Me voy a reservar los nombres para evitar represalias. Pero Pablo estaba tranquilo, ya había salido, y luego lo vuelven a agarrar un custodio judío romano y lo vuelven a meter a la cárcel. De ahí es donde es el segundo arresto de Pablo, que le duró poquito, más o menos unos 6-7 meses, y luego lo mataron. ¿Ok? En el primer arresto había amenaza de que Pablo lo iban a tirar en el circo romano. Por eso él mismo dice en una de sus cartas, en 2 Corintios dice, el Señor me ha librado de las fauces de los leones. Aunque algunos dicen que no es literal, pero yo sí creo que también tenía algo de literal, porque esa era la costumbre de matar a la gente en aquel tiempo. Pero luego del segundo arresto domiciliar a Pablo, ahí sí pasan unos meses, hermanos, lo dejan solo los hermanos de la iglesia. Que ahí tus cuates, tus seguidores, tu concilio de Jerusalén, la iglesia de Jerusalén, la de Samaria, ¿dónde estaba Tito? ¿Dónde estaba Timoteo? ¿Dónde estaban todos sus grandes amigos? Que, mire hermano, no se apareció nadie. En el segundo arresto de Pablo estuvo solo. Y Pablo escribe su última carta, que es 2 de Timoteo, una carta conmovedora. 2 de Corintios es conmovedora, pero 2 de Timoteo es tremenda. Saben que Pablo pide que le lleven los rollos, piden que le lleven el capote y pide que le lleven algunas otras cositas, ¿verdad? Yo si hubiera estado ahí, hubiera pedido mi pollito, hubiera pedido uno de mis sándwiches, hubiera pedido algo de comida ahí, unas mis sopas para calentarme, porque a Pablo lo tenían en un sótano, ya no era en la casa alquilada. En el segundo arresto ya no era la casa bonita en el centro, ahí en el downtown de ¿verdad? No de New York, sino que de la Gran Manzana, ¿verdad? Sino que lo tenían en un sótano frío, helado. Y cuando él pide el capote, que el capote ¿qué era? Una capa grandota, algo así como un poncho, como aquellos ponchos momostecos de Guatemala que son peludos, ¿verdad? Usted solo mete la cabeza y se envuelven ellos, y qué frío que le cale, nada. Pablo estaba pasando mucha molestia, estaba sucio, y él pide que lleguen, y se lo dice a Timoteo. Cuando Timoteo llega a verlo, a Pablo ya lo habían ejecutado. Quiere decir de que Timoteo nunca vio a Pablo después de la carta. Pablo lo mataron solo. Bueno,
Perdonen que tomé un poquito de tiempo para ilustrar esto. Y en esa masa informativa quiero aterrizar el evento de Filemón. ¿Dónde lo ubicamos entonces a Filemón? En el arresto domiciliar de Pablo. Ese periodo de tiempo, esos 2 años que él estuvo en arresto domiciliar, llegó a oírlo Onésimo, que era el sirviente. Onésimo era una belleza, hermanos. Era ladrón, era un bandido, un envidioso. Y perdón, Onésimo, yo sé que estás en la galería de la fe, pero estoy hablando de tu pasado. Igual que tú podrías hablar de mi pasado. Mejor calladito usted, yo solo voy a decir 2 o 3 cosas. No cuente mi pasado. Onésimo le robó a su amo. No sabemos el móvil, las condiciones por las cuales él le robó. Partamos de las más emergentes. ¿Por qué roba una persona? Digamos las circunstanciadas. Alguien roba por necesidad. ¿Por hambre? Bueno, el hambre es una necesidad, ¿verdad? Alguien roba, en el tema ético, cuando otro le deja el arca abierta, le deja el tesoro abierto y lo somete a tentación. Por ejemplo, aquellos vendedores que le dan productos promocionales. Mire, usted va a ir a vender nuestros productos de la empresa y le vamos a dar 100 plumas Parker, le vamos a dar 100 calculadoras, le vamos a dar a usted también 100 pelotas de fútbol y le vamos a dar 100 playeras y le vamos a dar 100 pases para que invite a comer a los restaurantes de los que están famosos ahora de 2x1, las ofertas de 2x1, se lo lleva. Con eso usted va a promocionar. Y este pobre tiene todo ese bagaje de cosas metido en su carro, la baja en su casa, la colecciona y de repente llega un día que no le piden cuenta de cómo va el inventario, todo lo que sacó, ¿verdad? El Cardex de lo que había sacado, y pasan meses y nadie le pide cuentas. Entonces, ¿qué él hace? Como no le están pidiendo cuentas, entonces él dice, ya viene el mundial, entonces voy a empezar a vender, aunque sea unas 10 pelotitas. Entonces él roba porque el sistema lo orilla y él cae en la tentación de robar. Es como el robo más común. Ahora vámonos al otro extremo de por qué roba la gente. Este es, diríamos, el ladrón bueno. No hay ladrón bueno. El ladrón que lo hizo bajo ciertas circunstancias. Ahora vámonos del otro lado. El envidioso, el rencoroso, el mal encarado, el que quiere dañar, el que no está contento con lo que gana. Mejor se debería ir del trabajo, ¿verdad? Porque anda ahí, que este gana más, que este hace menos y gana el doble de lo que yo gano, y este ya le aumentaron y es nuevo, seguramente nepotismo o tráfico de influencias, lo están promoviendo porque es amigo del jefe, porque etcétera, etcétera. El que roba con alevosía, premeditación, ¿verdad? El que lo orquesta, el astuto, el vivo. No sabemos en qué categoría estaba Onésimo de ese personaje que vamos a empezar a hablar ahorita. Lo que sí es cierto es que le robó a Pablo, a Filemón. Y Filemón era, menos mal, era un buen cristiano. Porque si Filemón hubiera sido de esos que recién convertidos, todavía aquellos malucos, ¿verdad? No como usted y mi amado oyente por la televisión, que usted ya está logradito, usted ya es maduro, usted ya piensa, usted no actúa alocadamente, usted discierne en el espíritu, usted sabe que ha sufrido con gozo el despojo de sus bienes, usted bendice al que le maldice, usted es una categoría diferente, usted ya es celestial. Si le doy la mano ahorita se me va de largo porque usted es tan espiritual que ya no lo toco porque ya no es carne. Estoy hablando a un montón de carnales como yo, que saber cómo hubiéramos reaccionado si nos hubieran robado.
Bueno, es probable, y no me lo diga, que alguna vez a usted lo haya timado alguien. ¿Ha sentido usted la sensación del engaño? Vaya, digamos que le han robado a través de un negocio, que le dieron un cheque falso, que le dieron a usted una letra de cambio, o usted firmó un pagaré, lo que fuera, con alguien y esa persona nunca le pagó y usted intentó demandarla y no. Y ahí cuerudo está, ¿verdad? Hasta van a la misma iglesia. El ladrón levanta las manos, ¿verdad? Sí, adorando al Señor, y el otro bien bravo, ¿verdad? Y bravo con el pastor porque no hace nada. Piensan que el pastor es el policía, ¿verdad? Que tiene que andar también litigando, aunque sí hacemos un poco de litigio. Bueno, ya le conté, ya me entendió lo que le quiero decir, que hay gente que se hace mala, hay gente que ya tiene mote de maldad, y gente que es buena, imprudente, pero es imprudente y parece como que fuera mala. Bueno, vamos a leer entonces, espero que no aburrirlo con esta historia, pero a los que vinieron tarde, estoy hablando acerca de cómo resolver un pleito. Y el tema, si a usted le gusta, es el poder del cambio. El tema que yo voy a darle es el poder del cambio, el poder de la transformación de Dios, que hace que las cosas que se ven negras, Dios las cambia para bien. Veamos entonces los 22 versículos rápidamente. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo. Estoy en el 1:1 de Filemón. Al amado, mire cómo trata a Filemón. ¿Cómo lo llama? Colaborador nuestro. Y a la hermana amada Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. O sea, estos hermanos tenían una reunión. Probablemente esta gente llegaba al estudio bíblico de Pablo y luego se iban a su célula en casa a seguir estudiando, y probablemente ahí fue donde se congregaba o llegaba Onésimo. Seguramente Onésimo aceptó a Cristo oyendo a Pablo en la casa alquilada de Pablo, pero perseveraba probablemente estando en la casa de estos dos personas. Todo esto se dio en Colosa, un lugar se llama Colosa, ¿no? Y es como contextual esta carta o esta pequeña historia a la carta de Colosenses. Va como casi al mismo tiempo. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y vaya que si no van a necesitar gracia y paz, porque viene pleito. Aquí se ve pleito. Y agárrense bien los cinturones hoy, porque hoy vamos a hablar de un pleito. Y a todos que les gusta, sí, ¿verdad? Le encantan los pleitos. Hoy es su mañana conmigo. Hoy le voy a hablar de un pleito, para que usted se entere del clavo que pasó en esa iglesia. Yo sé que a usted no le gusta llevar ni traer, pero lo voy a forzar hoy a que oiga el pleito de otro lado. Doy gracias a mi Dios, dice Pablo, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Miren cómo catalogaba Pablo a Filemón. Primero le dijo en el verso 1 que era amado y colaborador. Y ahora en el verso 5, ¿cómo lo recuerda en sus oraciones? Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. Y para con todos los santos. Wow, mire cómo dice. Él tiene amor, tiene fe. Y no solo para el Señor, sino para con todos los santos. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Y mire, lo termina de elogiar diciéndole, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, le dice, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Qué tipazo ese Filemón, si era a todo dar, así como es usted. Usted es un Filemón. Y aquí hay Filemonas. Amén. Gente
amada por Dios, colaboradora, servicial. Pero sobre esa base de la madurez que él dé, ahora le va a presentar su planteamiento, que resulta que Pablo se encontró al que le había robado al otro. Acompáñenme con la lectura del verso 8. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, mire cómo le dice Pablo, está echando mano de su autoridad apostólica. ¿No percibe eso en el sazón de las palabras de Pablo? Yo puedo decirte qué hacer sobre esta situación que te voy a contar, pero espero y apelando a tu madurez, la cual estoy hablando anteriormente, puedas reaccionar bien. Uno de los problemas de uno de los pastores, y perdonen que haga un paréntesis acá, es que uno espera reacciones maduras de la gente. Y de repente nos resultan más pleitistas y canasteros que medio mundo. Uno espera que el hermano entienda, que la hermana comprenda, que se llaman por teléfono, se mandan mensajes, se esperan a la vuelta de la esquina, le meten zancadilla al güiro en la clase, le roban la ofrenda al niño para que no la dé. Entonces, a cuenta lo que me dé tu papá vos. Entonces, y ahí están molestando, levantando falsos, haciendo 10,000 cosas. A veces los pleitos de los niños en las escuelas dominicales, no siempre, pero algunas veces es debido a los papás. Los niños se pelean, se pegan, se patean en la espinilla. Yo lo he visto con estos ojos que han de ser glorificados un día. Los suyos tal vez se los van a comer gusanos, pero los míos no, he visto aquí los patos que entre dos agarran a uno por ahí y me lo pepenan, hermanos, ahí mire, y ¡pam! Le dan, y después el otro se va chillando, y de repente el otro atalaya al otro en la esquina, y en lo oscurito, como que hay oscuritos en la iglesia, pues pusimos un rótulo en el anexo, todos silbando y aplaudiendo, ¿no? Para que no haya silencio total, y el otro controla al otro. No, si estos patos son tremendos. Si nosotros los papás agarramos el pleito con los niños, que a la media hora ya están contentos abrazándose como que nada pasó, y nosotros, ese patojo maleducado, familita la que tiene, ¿verdad? Ay, sí, este es terrible. Fíjese que yo conocí un pastor, mire, yo le podría decir, tal vez uno de los mejores pastores que yo conocí en mi vida. Pero tenían a sus hijitas, hermano, así las nigüitas, mire. Una mezcla entre Gremlin y Chucky. Le echaba agua a uno y se ponían así, patojas molestosas. Mordían los cables, pateaban las bocinas. Terrible. Había que contratar a esas niñas para demoler casas, pues para eso eran buenas. Y aquí traemos del departamento de demolición, ahí viendo las niñas se bajan y 3 horas ya habían deshecho la casa. Y una vez yo estaba con el pastor y las niñas ahí en gran potrancona, ¿va? Y se acerca uno de los líderes principales de la iglesia, y tú ya me acuerdo, y le dice al pastor, tremenditas tus hijas, ¿verdad? ¿Quién diría que vos tan maduro y con hijos tan terribles? Le dijo al pastor, el anciano. Yo dije, el pastor ya lo va a echar de la iglesia, dije yo, ya lo va a echar. Se voltea y le dice, así era yo, solo que ahora ya soy transformado. Bueno, me dio una gran lección, cómo éramos antes sin Cristo y cómo somos ahora. Entonces, Pablo va a apelar a la madurez del que acaba de hablar y le acaba de decir que es un tipazo y una personalidad que actúe con todo el temple y que le va a requerir toda la madurez a lo que le va a contar. Acompáñame en el verso 9. No le ha contado nada. Hasta el momento no le ha dicho con quién se encontró.
No sé, Pablo no es adulador. Mi queridísimo Filemón, tú eres a todo dar, bien chilero, buena onda, no sé qué. Fíjate que vi a tu mujer que anda con otro. Eso se lo diga como se lo diga, uno zapatea, ¿va? Verso 9. Más bien te ruego por amor, siendo como yo, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero, segunda vez que le dice prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo. Y se voltea a Filemón y le dice, ¿qué? ¿De quién me estás hablando? De Onésimo, el cual engendré en mis prisiones. El cual en otro, porque ya me contó la historia. Yo no sé, porque alguien diría por ahí, que Pablo conoció a Onésimo también estando encarcelado el otro. Porque si ya tenía la maña de tocar lo ajeno, de repente ya lo habían agarrado por otro lado y lo metieron en la cárcel. Pero como Pablo estaba en arresto domiciliar, ahí no dice que era una casa para dos. Probablemente Onésimo o no lo habían agarrado ya, o solo a este le había robado. Probablemente así sea. No, ya no voy a hablar mal del pobre Onésimo. El cual en otro tiempo te fue inútil, dice. Pero ahora a ti y a mí nos es útil. El cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbelo. ¿Cómo le dice que lo reciba? Como a mí mismo. Hermanos, hago otro parón. Solo parones soy yo. Parezco procesión. A veces uno se lo juega por la gente. A los que les ha tocado ser fiadores, por lo que yo no recomiendo que no sean fiadores de nadie. La Biblia lo dice. Pero si le tocara, pues, en algún momento. Usted ya sabe que algo puede suceder y usted le va a tocar enfrentar la deuda. Pero ¿no le ha tocado alguna vez poner la cara por alguien? Su patojo chocó el carro. Venga para acá. Va uno a poner la cara. Me tocó a mí hace unos días poner la cara. Y enfrentar la situación. Como padre, como apoyo y todo. ¿Qué pasa cuando lo llaman a usted del colegio? Es que fíjese que Juanito le tiró. Su compañerito tenía hambre y le quitó la refacción. Y Juanito tremendo, no solo le quitó la refacción, no solo le quitaron la refacción, ya enojado él fue y le pegó al que le quitó la refacción. Le quitó la camisa, lo bañó en el patio, lo llenó de lodo. Mire, Juanito, su hijo es tremendo. Puede venir para acá, por favor, y va usted a poner la cara por su hijo. Una vez me tocó a mí como pastor, en un pleito, en una iglesia, que yo era pastor de jóvenes con mi esposa. Hubo un patojo que era salomónico, o sea, era bien enamorado. Patojo, falda que miraba ahí mal parada, ahí le hacía el pase de la imposición de manos, ¿no? Tremendo. Y nos mandan a llamar de su colegio para decirnos, porque el chico estaba en restauración conmigo y él se abría, lloraba, se quebrantaba, porque había hecho una travesura muy seria en el colegio y era causal de que lo expulsaran. Entonces me manda a llamar el pastor del colegio, el pastor que cubría el colegio cristiano, y va don Vladimir, así defendiendo a su oveja, dejando a las 99 por la una perniquebrada, por la herida, por la lastimada. Y va don Superman y le dice, quítate para allá, yo te voy a defender. Y el pastor me dice, mire, estamos a punto de echarlo del colegio, pero él dijo que es un pastor de jóvenes el cual lo ministra. Todo depende de lo que usted me diga, yo lo echo o no. Entonces yo le digo, pastor, yo conozco a este muchacho, niño, con cara de niño Dios, ¿va? Esto es hecho por allá, Dubois, de allá de la zona 1.
Yo no fui, con cara yo no fui. ¿Cree usted que este patojo es capaz de eso, pastor? Yo meto las manos al fuego por él. Nunca diga eso. El patojo no puede ser capaz, él no es tan depravado. Yo lo cubro, yo asumo la responsabilidad como su pastor. Ok, no lo vamos a echar. Termina el año y el otro año lo echaron de no sé dónde porque repitió lo mismo. Y era cierto. Patojo bandido. Nos pegó la gran engañada. Y sí, Juan Burro, el pastor así litigante, ¿verdad? Fue a defenderlo. Quedé yo como el... Mejor ni le digo cómo quedé. Cada vez que me miraba el otro pastor en algún colegio, solo me miraba y se iba. Y yo con mis orejitas de burro en la esquina, así me iba. Pablo se las está jugando por un ladrón. ¿No le ha tocado a usted jugárselas por alguien? Bueno, pastor, yo me la jugué con mi marido, mire, era tremendo, ahora cambió. Pero esos son riesgos que a saber cómo le van a salir, ¿verdad? Existe una fuerte oleada, y lo quiero decir con seriedad en este púlpito, y para todos los que me oyen en la televisión, de cristianos que ya no creen en el noviazgo cristiano, entre cristianos, sino que creen en el noviazgo con inconverso o con inconversa. Y aún creen en el matrimonio mixto, lo que antes nosotros como cristianos hemos defendido dentro del sacrosanto, ¿verdad? Diseño del matrimonio, que no se va a casar cristiano con impío. Pero ahora todos nuestros hijos y a todos los muchachos ahora andan con esa oleada echándole el ojo al mundial. Es que pastor, ahí en la iglesia está escaso el material. Ahí está muy baja la calidad, mire, sí. Y si los pocos que hay son medios mudos, sí, no, pastor, yo cambio allá afuera, trabajan, allá afuera, mire, champunta, ya tienen carro. Entonces ahora existe, yo acabo de tener ese dilema, porque un papá me habló de otra congregación, me dijo, mire pastor, ¿qué hago? ¿Qué me recomienda? ¿Qué me aconseja? Porque mi hija tiene su novio y su novio no es cristiano. ¿Y tú qué piensas? No, por mí no hay problema, está bien. Así lo evangeliza. El viejo truco que lo evangelizo. Bueno, punto es este. ¿Hay riesgos o no hay riesgos en defender a alguien, con poner la cara por alguien? ¿Sí o no? Hay riesgos. Entonces aquí Pablo se las va a jugar por alguien que no darían ni un solo centavo. Alguien que no estarían dispuestos. Pero le voy a decir una cosa, hermanos. ¿Acaso Cristo no se las jugó en el seno del Padre para redimir a una generación no arrepentida, como Onésimo que ya había cambiado? No, una generación depravada y perversa que no quería nada con él, que al contrario, en lugar de darle la cara, le dieron la espalda y fueron indiferentes. Y todavía el hijo vino y el hijo dijo, sí, voy a morir por ellos, porque aunque estos no quieren nada conmigo, va a venir una generación que me va a amar, que me va a buscar, que a pesar de sus problemas, sus luchas y sus tribulaciones, van a creer en mí. Bendito su nombre. Repitamos el verso 11, hablando de Onésimo, el cual en otro tiempo te fue inútil. O sea, yo no sé si encima el ladrón era mal trabajador, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El cual dice, te lo vuelvo a enviar. Tú pues recíbelo como a mí mismo. Estoy en el verso 12. Vamos al verso 13. Yo quisiera retenerlo conmigo, porque ya me di cuenta de que es bueno. Lo que pasa es que era medio ladrón, pero era bueno. Y ahora ya cambió. Es que a uno no se le puede juzgar por un error, hermanos. Yo no lo puedo juzgar. Por favor, hágame la campaña. Yo reprendo esa etiqueta que le han puesto.
Que por un clavo que usted tuvo ya lo marcaron y se encargó la gente de ponerle a usted la etiqueta, el sticker. Sí, hemos cometido errores, hemos cometido faltas, hemos en algún momento sido tercos, necios, pero la Biblia dice, 7 veces cae el justo y de todas ellas le levanta Jehová. Yo quisiera quedármelo porque de ladrón ahora resultó bueno. Vamos hablando Filemón 1, versículo 13. Para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo recibieses para siempre. Ya no como esclavo, sino como tu hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo una segunda vez. Y si en algo te dañó, escuche bien, mire, porque este Onésimo le robó a Pablo. Disculpen, a Filemón. Disculpen, y Pablo está diciéndolo aquí. Y si en algo te dañó, o él te debe algo, ponlo a mi cuenta. Entonces Pablo no solo está diciendo, no hombre, tú recibílo. No, está diciendo Pablo, bueno, ¿cuánto te robó? 25,000 quetzales te robó. Ay, Dios mío, ¿cuándo voy a ver ese dinero junto? Dice Pablo. Pero entonces, como no hay otra, entonces yo voy a asumir la responsabilidad, dice Pablo. Yo voy a ser el fiador, el que me voy a cargar la deuda, con tal de que se restaure entre ellos. Pregunto, ¿a veces el dinero queda en segundo lugar cuando hay una restauración? A veces nosotros supeditamos la restauración o dar el indulto o el perdón, todo en el tema económico. Y pensamos que el dinero es el que resuelve todo. Ojalá pudiera el dinero resolver un montón de cosas. El dinero solo nos da satisfacciones y nos permite cubrir expectativas económicas. Si no, mire usted la famosa pirámide de Maslow, donde dice, todos los que han estudiado un poco de mercadeo y cosas de ese tipo, saben las necesidades, las 7 necesidades básicas del ser humano, que deben de ser atendidas. Haya o no haya dinero, usted come. Haya dinero o no, usted se viste, como sea. Entonces hay necesidades básicas, pero hay necesidades que son de otra categoría, que no las suple el dinero. Hay necesidades emocionales, y no se diga, hay necesidades espirituales. Hay de todo para ser una persona integral. Usted puede tener dinero y ser vacío. Usted puede tener poco dinero y ser la persona más feliz del mundo, porque su vida no depende del dinero que tiene. Y hay otros que están mejor, ¿verdad? Que tienen dinero y son felices. Esos chispas están mejores. Pero los que tienen el espíritu avivado y saben que tengan o no tengan, medio tengan, pasen situación apretada o haya holgura, no dependen de eso para vivir, porque saben que ya trascendieron a lo de la tierra y viven en una esfera espiritual y emocional dependiendo de Dios. Entonces Pablo está diciendo, si hay algo que te robó, hay que pagarlo, yo lo voy a asumir la deuda. Qué difícil compromiso, hermanos. Verso 19. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré. Es la única vez que Pablo asume un compromiso de dinero. Así. Y aunque Pablo después ya le va a dar otro tono, lo que vamos a leer ahorita, pero Pablo iba a asumir la deuda. Por no decirte que aún tú mismo
te me debes a mí, como diciéndole, bueno, se trata de cobrar. Ok, se trata de cobrar, vaya. Yo te debo ¿cuánto? Tanto, ok. Así como aquel pensamiento, ¿verdad? Que el niño está cobrándole a la mamá, o el adolescente le está cobrando a la mamá porque él haga el jardín, y porque la mamá dijo, haz el jardín, lava los carros y haz tu cuarto. Muy bien, mamá, como no he encontrado trabajo, entonces te lo voy a cobrar a ti. Voy a cobrar tanto por la lavada de los carros a la semana, voy a cobrar tanto por hacer el jardín, que es lo que te cobraré, y me tienes que pagar 300 quetzales al mes. Vaya, mijo, ok, no hay ningún problema, te lo voy a pagar, pero ahora siéntate, vamos a hacer cuentas tú y yo. ¿Cuántas veces comes al día? Porque tragas como que fueras niño de hospicio, así. 3 cajas de cornflakes, Fruit Loops, 2 pencas de banano, 5 Nesquik, 3 cartones de huevo al mes, 3,000 quetzales te tragas más se me olvidó el colegio, uniformes, el karate que vas una vez al mes, pero ahí te metiste, y a fútbol en las noches solo vas una vez al mes, nunca vas más al gimnasio con cuota de estudiante, ok, ahí estás. Te metiste a la academia de música y nunca vas, te metiste al instituto bíblico. 4,500 me tendrías que pagar tú. Y 300 te estoy cobrando yo. Algo así está diciendo Pablo. Hermanas, si ustedes cobraran, las madres, las mamás, las esposas que trabajan, que tienen que ser mamá, esposa, amiga, compañera, psicóloga, punching bag, tienen que ser lugarteniente, tienen que ser liberadora de chamucos en la casa, tienen que darle comida con la poca mesada que ustedes dan. Ustedes están para frijoles y piden roast beef y andan ahí y toda la cosa. Miren, Dios las bendiga, mujeres, porque no es el mes de la madre, pero hoy es el día, ¿saber de qué? Pero yo quiero que le dé un aplauso a esas mujeres maravillosas que hacen milagros. Se están aplaudiendo a ustedes mismas. A los hombres no, nosotros somos chambones. Está hablando de las mujeres. Jesús era el pastor de las mujeres. Sí, el mujeradal que lo seguía, ¿ves? Y no porque tenían interés, era plantón. Jesús era guapo. No, si Jesús no era feo. Cantar dice, mi amado es hermoso, es bello, dice. Chulo era Jesús. ¿No la samaritana le dijo, no hay sexto malo, pues? Juan 4, 5 has tenido, que ahora tienes, no es tu marido, y aquí estoy media disponible, le dice, sí. No hay sexto malo. Yo lo voy a pagar. Verso 20. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi alma en el Señor. Te he escrito conforme a tu obediencia, confiando en tu obediencia, sabiendo que harás más de lo que te digo. Dejémoslo ahí. Otro tema. Solo quiero definir en los minutos que voy a compartirles sobre este pleito que se dio entre 2 personas, precisamente eso. Para que un pleito exista deben de haber 2 personas. Aunque hay unos medio loquitos que se pelean con ellos mismos, pero esa es otra cosa, ¿sí? Otra categoría, ¿verdad? Sí, porque Santiago 4 dice, ¿de dónde vienen los pleitos? ¿Y de dónde vienen las guerras? De vuestros propios corazones que combaten en vuestros miembros, dice. Ahora, hermana, entienda por qué su marido siempre anda trompudo, empurrado, bravo. Usted no sabe lo que ese hombre tiene, aparte del pecado, lo que ese hombre tiene en su cabeza, las luchas, las batallas. A uno de hombre que no le pagan, le tocan la hombría, el orgullo, la capacidad de proveer. Peor, si su contrincante tiene mejor celular que usted, uno anda amargado. ¿Sabían que los hombres en las reuniones, cuando uno va a desayunar para negocios, lo primero que pone es el celular? El celular es para medir cuánto hay.
Yo he comido con algunos que no me ponen el celular, me ponen la pistola. Ahí sí a cualquiera nos sentimos intimidados. Ahí sí, aunque yo tenga iPhone, yo le digo frijolito tengo para no competir. Todo pleito requiere de dos personas: el ofensor y el ofendido, el agresor y el agredido. Siempre está la víctima y el victimario. No puede haber un pleito solito uno. Es que vos me caes mal, siempre la regas, ¿por qué dijiste eso, tonto? Y uno se pega. A veces pasa, pero no es usual. El ofensor, el malo de esta historia, ¿quién era? Onésimo. Él le había robado a su amo. Y encima que le robó, se fue, desbancó al jefe y se llevó el dinero. Nunca apareció. No sabemos cuánto tiempo había pasado desde que le había robado al otro. Pero esas vueltas y esas paradojas de la vida, ¿verdad? Que uno se encuentra, aunque sea una ciudad tan grande, uno se encuentra a la vuelta de la esquina con el Malacate. Y resulta que un día Onésimo fue a oír a Pablo. Lo invitaron. Seguramente Onésimo llegó y le contaron: ¿y quiénes van a esa célula, muchacha? Es que van solo gente de dinero, fíjate. Y van a ir a un tal Saulo que está preso. Gente de plata. Ya dijo: ya hoy me voy a embaucar a otros más. Se volvió timador. Que si él no sabía que iba a encontrarse con el autor de la vida. Así andábamos nosotros, perdidos en nuestros delitos y pecados, alejados de Dios, de los pactos. Le voy a dar un currículum de cómo éramos nosotros, y espero decir éramos. 1 Timoteo 1:13. Un par de cositillas nada más, solo para que vea usted cómo era antes. Se lo estoy recordando porque yo ya sé que usted no lo es. Eso era antes. Mire qué dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 1:13. Habiendo yo sido blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo que hice lo hice por ignorancia, lo hice en incredulidad. Pablo está diciendo: yo cometí un montón de errores, pero todos esos los hice porque yo estaba en error, estaba yo perdido. Vean 2 Timoteo 3. ¿Cómo era Onésimo antes de conocer a Pablo, o conocer más bien al Señor Jesucristo? Mire cómo era Onésimo, que representa a todos nosotros cómo éramos antes sin Cristo. 2 Timoteo 3:2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, o sea, narcisistas, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, o sea, falta de gratitud, impíos, conocen a Dios y se alejan, sin afecto natural, o sea, no les importa lo de su casa, los entregan, hasta se patean al papá, los hijos. Implacables, ¿qué es? No perdonan. Hay gente que no perdona. Calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y esto está diciendo que algunos están en la iglesia. Primera de Pedro 1:18.
sabiendo que fuisteis, bendito sea el Señor, rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Quiere decir que algunos aprendieron las mañas en su casa, y no necesariamente solo sus padres, primos o algún familiar, alguien cercano le enseñó lo malo. No necesariamente siempre así es, pero aquí lo está diciendo que en algunos casos así es. No con cosas incorruptibles como el oro y la plata. O sea, fuimos rescatados no con dinero, sino con la sangre preciosa de Jesús, de Jesucristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Verso 22. Habiendo purificado vuestras almas. Hermanos, esa purificación, sí, nos pusieron 4 días en remojo con cloro. Así metieron su alma, mire. Y lo que no salía, con la sangre de Cristo lo limpiaron. Ese dry clean en el cielo es lo máximo. Por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido, etcétera. Rescatado. Entonces, el ofensor sí hemos ofendido. ¿Usted alguna vez ha ofendido a alguien? ¿Alguna vez ha lastimado a alguien? ¿Alguna vez ha herido a alguien? O pregunto, ¿alguna vez lo han herido? ¿Lo han lastimado? ¿Lo han timado? ¿Le han robado? ¿Lo han engañado? ¿Alguna vez a usted le han hecho algo malo? Quiero ver su mano. ¿Alguna vez se la han hecho? No, aquí todos son santos. No, aquí. Está la parva. Claro, no las han hecho y las hemos hecho de repente. Pero ¿cuál es la actitud del ofendido? ¿Cuál es la actitud de Filemón cuando Pablo le dice, pero te cuento que llegó a mi grupo, a mi célula, el ladrón que te robó? Al que estaba oyendo, al cual le pusiste orden de captura, le pusiste arraigo, le congelaste las cuentas, lo pusiste en Infonet para que su nombre estuviera marcado y manchado y no le dieran chance en ningún lado. Y le dice, ¿Onésimo? Sí. ¿Y sabes qué es lo mejor, Filemón? Que aceptó a Cristo en mi célula. Le vinieron pensamientos a la mente. Pero entonces Pablo le empieza a contar que el inútil ahora es útil. Que el despreciado, el ladrón, que sí fue agarrado con las manos en la masa, era ladrón, pero que ahora el poder transformador, como es el título de esta prédica, el poder del cambio llegó a su vida y dejó de hacer lo que era antes, dejó de pecar, dejó de estar bajo la ambición del mundo y fue enfrentado, tuvo un nuevo nacimiento, se lo confirma Pablo. Ese era eso, el ofensor. Pero ahora el poder cambiador, transformador llegó a su vida y ya no es eso. Y si él te debe, porque te debe, porque también el perdón no exime la deuda. Usted podrá haber robado, yo pude haber robado y nos agarran y nos convertimos en la cárcel. Eso no nos reduce pena. Pasamos los 10 años en la cárcel. Solo es Dios el que nos hace la justicia. Él es nuestro abogado, nuestro defensor. Entonces, en este litigio, tanto valió para que funcionara y esto terminara, como dicen los cuentos, y vivieron felices. La actitud de arrepentimiento de Onésimo, la misericordia y la madurez de Filemón y la intercesión de Pablo. ¿Por qué nuestros litigios no se arreglan? Porque o el otro es orgulloso, o usted es orgulloso, o el otro no le atina al consejero. Pero yo anhelo, hermanos, en esta oportunidad, que descienda un manto de justicia y Dios le haga a usted en su litigio justicia por el pleito que está peleando.
Porque Pablo apela y le dice: tú eres ya maduro, tú eres un hijo, eres un amado, eres un siervo. Lo que menos esperaría de ti es que extendieras la misma misericordia con la cual tú fuiste perdonado. Sí, te robó, claro, te robó, y ese dinero lo hubieras tenido en el banco, hasta interés hubieras ganado, sí. Pero acuérdate que somos deudores de Él. ¿Se recuerda de aquella famosa historia? Ya voy terminando. Mateo 18, acompáñeme. De una deuda de un par de personas que tenían deuda. Mateo 18. Y Jesús usa esa ilustración para hablar de la justicia. ¿Está contento? ¿Está conmigo? Amén. 18:23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Hacer un dineral, hermanos. 10,000 talentos era un dineral. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, porque era una costumbre de aquel tiempo que los sirvientes se podían vender, y también se podían vender a la mujer y a los niños, dice. Imagínense que usted viniera a alguien y le dijera: miren, como no me puede pagar, entonces me voy a llevar a su mujer y a sus 2 güiritos. Este que es el sequito, este sí no vale mucho, pero esta que está bien rellenita, gordita, esta sí me pagan más y compensa lo que no pagan por el raquítico. Su mujer, pues ahí más o menos va, pero algo cascareamos de la deuda ahí. Así era la costumbre en aquel tiempo. Gracias a Dios que hasta el cristianismo abolió la esclavitud. Tal vez eso se hizo después, pero en el evangelio ya no había esclavo, porque Pablo le dice: recíbelo no como tu siervo, sino como tu hermano, como tu colaborador, como tu trabajador. Nada de que es tu esclavo y que esa es la ley pagana romana. Ya en Cristo somos uno. Hay gente que tiene a sus empleados como que son esclavos. Dice: y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, verso 26, postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. No le está diciendo que le condone la deuda, le está diciendo: dame tiempo para poder pagártela. El señor de aquel siervo, ¿qué fue? Movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía. ¿Cuánto le debía? 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Yo declaro, hermano, que usted este año va a ser libre de la deuda. Y ya no lo va a ahogar la tarjeta. Ya no lo va a ahogar. Mire, este año se va a tener que fajar. Y si a puro frijol le va a tocar, blanquito es, moreno se va a poner, entre azul y moreno, porque el frijol es medio azul. Pero va a terminar diciembre diciendo: ya no debo nada. Y ahí se va a poder. Entonces ahí me dice: y nos vamos a comer un pollito negro, así. No, lo voy a invitar a una frijolea y vamos a sentarnos juntos. Miren, no hay cosa más deliciosa que respirar sin deber. Hay deudas por trabajo, inversiones para mejorar, esos son otros temas. Estoy hablando de deuda, estar con el acreedor y la soga al cuello. Lo ahogaba, dice, al pobre. Y verso 30, bueno, verso 29 al final: ten paciencia conmigo, le decía, igual que como él le dijo al otro. El jefe le dijo al otro, ¿verdad? Y te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos, dice, hasta que pagase todo lo que debía.
así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis. ¿De qué? De todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Aquí sí ya nos pasaron el tráiler, hermano. Sí. Si nos pasan ahorita el espiritualímetro, estamos bien bajos, hermano. Sí. Dale de moral esté alto, pero espiritualímetro, cero. Todavía tenemos rencor. Todavía nos calle mal la gente. No nos calle. Todavía resistimos. Tiene una carta de 25 versículos, la única carta escrita por Pablo para ilustrar un pleito entre dos hermanos y cómo el Espíritu Santo vino e intercedió a través del apóstol para que viniera la paz, para que viniera la paz. Efesios 4:32. Pueden acompañar ya, por favor. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también. ¿Qué dice? ¿Cuál es la medida? Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y el intercesor es el último, el ofensor, el ofendido y el intercesor. La Biblia dice que Cristo es nuestro intercesor en el pleito. Quisiera preguntarte en esta oportunidad, ¿qué pleito tienes? ¿Qué te está pasando? ¿Qué irresolución hay en tu alma? ¿Qué enojo está ahí guardado que te hace ver todos los días grises? Y a veces siendo días tan lindos, llenos de colores, multicolores como una primavera. Y aunque estés en la primavera, tu día es gris. Comes, y tal vez comes lo mejor, los mejores restaurantes, y te sabe a lo mismo, porque tu paladar ya. Tenía un amigo ingeniero que trabajamos juntos en la construcción de unos par de edificios aquí en la zona 10 hace muchos años. Él era el residente de ingeniería, yo era el residente de arquitectura. Había sacado su maestría en Sudáfrica, su doctorado en Sudáfrica, sobre estructuras, ingenieros afamados. Y su escritorio estaba aquí, estaba mi escritorio acá. Un hombre próspero, lo llamaban para trabajo solo de un cálculo, cobraba 30,000, 40,000 quetzales, una evaluación, un dictamen. Ese hombre, todo el dinero que él ganaba, creo que lo iba a ver yo toda mi vida, pero nunca estaba feliz. Y almorzábamos juntos, nos íbamos a comer por ahí en el trabajo. Literalmente no mordía, tragaba. Yo le decía que parecía serpiente porque solo engullía. Y le decía, ¿por qué no masticas? Es que no le siento sabor a nada, me decía. Qué triste. Exitoso, pero insípido. Porque probablemente había algo, posiblemente Filemón, siendo un justo, había algo que no había trascendido todavía. Yo he tenido que perdonar personas para poder avanzar.